It just takes a moment sometimes for me to start this live stream. I don't have any control over YouTube speed. Okay, there it is. I understand that, Gian. Okay, let's get started. We're on the record in cause number M1925940, the state of Texas versus Adrian Perez. Bien, se abre la sesión en la causa M1925940, el estado de Texas en contra de Adrián Pérez. Let me swear in our interpreter, Miss Maria de Vieres. If you will raise your right hand. Gladly. Do you swear to truthfully and accurately interpret from Spanish to English and from English to Spanish, so help you God? As I raise my right hand, I, Maria de Villiers, with state license number 816, do swear. La intérprete ha sido juramentada. Thank you. We are here on Zoom video conference with the court's court reporter, the court's probation officer, the interpreter, Ms. Maria de Vieres, defense attorney, Mr. Todd Tkach, and his client, Mr. Adrian Perez. Nos encontramos aquí todos presentes a través del sistema de videoconferencia conocido como Zoom, la estenógrafo oficial, el oficial de libertad a prueba, la intérprete del tribunal, el abogado defensor y el cliente del abogado defensor. We are also live streaming over YouTube in compliance with the public courts laws. Y en cumplimiento con lo ordenado en cuanto a tener estas audiencias abiertas al público, nos encontramos transmitiendo en vivo esta audiencia a través del sistema de YouTube. Mr. Perez, please raise your right hand. Señor Pérez, por favor, levante su mano derecha. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? ¿Jura usted solemnemente ante Dios que dirá la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí. I do. Are you Adrian Perez? Puede bajar su mano. ¿Es usted el señor Adrián Pérez? Sí. Yes. What is your date of birth? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? 9 de septiembre del 89. September 9th of 89. Did you agree that we conduct your plea over Zoom video conference? ¿Usted está de acuerdo que llevemos a cabo su audiencia a través de ese sistema de televideoconferencia Zoom? Sí. Yes. And do you understand what you're charged with today? ¿Y entiende usted cuál es el cargo en su contra? Sí. Yes. Do you understand the range of punishment? ¿Y usted entiende el margen de castigo al cual usted se enfrenta por este cargo? Sí. Yes. Do you understand the range of punishment? ¿Usted sí entiende el margen de castigo al cual usted se enfrenta? Sí. Yes. Have you discussed your rights with your lawyer? ¿Usted ya ha platicado con su abogado defensor acerca de los derechos constitucionales que tiene? Sí. Yes. Do you want to have a trial? ¿Quiere usted tener un juicio? No. No. Are you a United States citizen? ¿Es usted ciudadano de los Estados Unidos? No. No. Do you understand that a conviction for this offense and even being placed on deferred adjudication probation for this offense could result in your deportation or exclusion from the United States? ¿Usted entiende, señor, que una condena por este caso en su contra y aun si se le otorga lo que se conoce como suspensión condicional del proceso, o sea, libertad a prueba, bien pudiera resultar en su deportación o en que a usted se le impide el regreso a este país? Sí. Yes. Now, you still want to go forward today with your plea? Y conociendo esta información en cuanto a las consecuencias inmigratorias, si usted desea continuar con esta audiencia y presentar su declaratoria? Sí. Yes. Counsel, do you believe your client is mentally competent? Yes, Your Honor. Abogado defensor, ¿usted cree que su cliente tiene la capacidad mental jurídica para presentar su declaración? Sí, su señoría. Mr. Perez, what is your plea? Señor Pérez, ¿cómo se declara usted ante mí? Culpable. Guilty. I accept your plea of guilty. Acepto su declaración de culpable. While the evidence is sufficient to find you guilty,
Y en tanto que las pruebas presentadas ante mí son suficientes para determinar que sí es culpable, instead of doing that, I'm going to place you on deferred adjudication probation for 15 months en with a lugar, go with ahead, a Diana. $700 fine plus court costs. En lugar de ello, voy a suspender el proceso, voy a darle un proceso condicional, una suspensión condicional del proceso y lo coloco en libertad a prueba por 15 meses, con una multa de $700 más el pago por su parte de costas de tribunal. As long as you meet your probation conditions, after the 15 months, this case will be dismissed. Siempre y cuando usted cumpla con todas y cada una de las condiciones de su libertad a prueba, después de estos 15 meses, este caso será desechado de tribunales. Do you understand, however, this case will still appear on your criminal record unless you take steps to conceal it? Usted comprende, sin embargo, que este caso se mantendrá en sus antecedentes penales, en tanto que usted lleve el proceso necesario para que éste no sea presentado al público, que sea oculto al público. Do you understand that? ¿Entendió esto? Sí. Yes. And do you understand that one of the steps you can take is file a petition for non-disclosure? Y usted sí entiende que uno de los pasos que puede usted seguir para conseguir esto es presentar ante tribunales una solicitud para que se le conceda lo que se conoce como no dar información acerca de este caso. Do you understand that? ¿Entiende eso? Sí. Yes. And do you understand that a non-disclosure is a court order to the Department of Public Safety to not disclose your criminal record to the general public? Y usted sí entiende que si el tribunal le concede a usted el que no sea publicada esta información sobre este caso, esta será una orden judicial emitida por un tribunal ordenándole al Departamento de Seguridad Pública que no informe al público en cuanto a este caso. ¿Lo comprende? Sí. Yes. And do you understand that even if that petition is granted, there's certain agencies that will still have access to this record? Y usted comprende que aun y cuando sea concedida esta petición que usted presenta ante el tribunal de que no se divulgue la información sobre este caso, habrá algunas agencias que todavía podrán tener acceso a esta información. Sí. Yes. Do you understand those agencies include law enforcement, schools, hospitals, federal securities agencies, and many more? Y usted entiende que dentro de estas agencias están incluidas todas las agencias del orden público, escuelas, hospitales y agencias federales con autoridad para ello. Sí. Yes. So, do you understand that ultimately the case will never be completely removed from your criminal record unless you receive a pardon from the governor of Texas? Entonces, en resumen, usted sí entiende que este caso en sí nunca podrá ser eliminado completamente de sus antecedentes penales, a menos que usted obtuviese un perdón por parte del gobernador. Sí. Yes. Do you have any questions? ¿Tiene usted alguna pregunta? No. No. Mr. Takach, do you have any questions at this time or anything you want to add? No, Your Honor. Abogado Tekash, ¿tiene usted alguna pregunta o algo que desea agregar? No, No. su señoría. Mr. Jackson, do you have anything you want to add at this time? Yes, Your Honor. Mr. Perez, good morning. Señor Jackson, ¿hay algo que usted quiera agregar en este momento? Sí, su señoría. Señor Pérez, buenos días. Buenos días. Good morning. Good morning. I want to confirm that you do have a vehicle and you are aware you must get an interlock installed in that vehicle. Quiero confirmar que usted sí tiene un vehículo y quiero confirmar que usted sí entiende que deberá de colocar un dispositivo alcoholímetro antiarranque en ese vehículo. Sí. Yes. Okay. Counsel, I have emailed you the data sheet which probation needs to proceed with the orientation for your client.
and I sent you in Adobe sign the conditions of probation for his deferred probation. Abogado defensor, quiero que esté usted informado que ya le he enviado por correo electrónico la hoja de datos sobre su cliente, así como también una notificación de su libertad a prueba, misma que tendrá que ser firmada para que pueda él entonces tener acceso a la orientación a la libertad a prueba, como debe de ser. Y también le he enviado las condiciones de libertad a prueba para que estas también sean firmadas. That's it. Okay. Eso es todo. Eso es todo. Gracias. De nada. Mr. Tkach, do you have your client's data sheet, the court's data sheet that begins with your information and ends with the judge who completed the plea? Excuse me. Abogado Tekash, ¿tiene usted el documento conocido como datos informativos del acusado, la cual se inicia con la información sobre el nombre suyo y termina con la información sobre la juez que ha precedido este caso? Sí, I do. la tengo. Can you read that into the record line by line, pausing in between, so Ms. De Villiers will be able to interpret, please? Sea tan amable, por favor, de leer en voz alta, línea por línea de este documento, dándole tiempo a la señora de Villiers para que pueda traducirlo. Yes, attorney name is Todd E. Tkach. Sí, el nombre del abogado defensor es Todd Tekash. Bar number 007-85111. Mi número de licencia para ejercer abogacía es 007-85111. Phone number 214-999-0595. Mi número telefónico es 214-999-0595. I am retained. Yo fui contratado personalmente por mi cliente. The defendant is Adrian Perez. El acusado es el señor Adrián Pérez. The cause number is M1925940. El número de causa es M1925940. Mr. Perez address is 8827 Cardella Avenue. El domicilio del señor Pérez es 8827 Pardella Avenue. Dallas, Texas 75217. En la ciudad de Alice, en el estado de Texas, código postal 75217. Phone number 214-517-2216. El número telefónico de él es el 214-517-2216. Date of birth is 9/9/89. Su fecha de nacimiento es el día